Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver la cuarta clase virtual del curso Estructura y Función. Corresponde a la semana 4. En esta cuarta semana tocaremos los temas el sistema hematopoyético como elemento regulador del transporte y defensa del organismo. En ellos están los temas fundamentos de la sangre y hemostasia, así como defensa. El logro de esta sesión es que al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas de la sangre y el sistema linfático. Y los contenidos de esta presentación son los siguientes: composición de la sangre, el plasma y los elementos formes, función de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, los tipos de inmunidad innata, adaptativa, organización general del sistema inmunitario como la linfa, vasos linfáticos, ganglios linfáticos y otros órganos linfoides, entre ellos el timo, las amígdalas y vaso. Hemostasia, plaquetas, fibrina y factores de coagulación. Y por último, barreras de defensa del organismo humano. Empezamos entonces. En esta semana, que está dedicada al transporte y protección, observamos la sangre, entre ellos los elementos formes de la sangre. Este sistema hematopoyético, mantiene la homeostasis corporal. ¿Han pensado qué sucedería si se detuviese el transporte en su ciudad? ¿O si los policías o bomberos dejaran de realizar sus funciones? Entonces nos ocuparemos en entender del líquido de transporte, la sangre. La sangre viene del latín sanguis, significa suave, y es la ciencia que estudia la sangre, es decir, la hematología. La sangre es tejido conectivo y tiene una matriz de fluido que es el plasma. La sangre cumple las siguientes funciones: homeostasis, porque ayuda a mantener el balance hidroelectrolítico y ácido-base, porque ayuda en la regulación de la presión osmótica y coloidosmótica, y también en la regulación de la temperatura. Otra función es función respiratoria, porque transporta oxígeno y CO2. Función nutritiva, tenemos ahí que transporta la glucosa, nutrientes. Función excretora, un transporte interno de secreciones. Función inmunológica y hemostasia. Entonces, todas las sustancias químicas que las células necesitan para vivir tienen que ser transportadas hasta ellas por la sangre. Los nutrientes y las sales están disueltos en el plasma, y una pequeña cantidad de oxígeno también se transporta en el plasma. Los desechos celulares se disuelven en el plasma y se transportan a órganos excretores. Las hormonas y otras sustancias químicas reguladoras de las células también se encuentran disueltas en el plasma. ¿Y cómo es el método de obtención de la sangre? La sangre se extrae de una arteria o de una vena, usualmente de la parte inferior del codo. También puede ser del dorso de la mano. El sitio de punción se limpia con un antiséptico y luego se coloca una banda elástica o un brazalete de presión alrededor del antebrazo, con el fin de ejercer presión y restringir
el flujo sanguíneo a través de la vena, lo cual hace que las venas bajo la banda se dilaten y hace más fácil que la aguja alcance alguno de los vasos que se encuentran en ese nivel. Inmediatamente después se introduce la aguja en la vena y se recoge la sangre en un frasco hermético o en una jeringa. Durante el procedimiento se retira la banda para restablecer la circulación y una vez que se ha recogido la sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado. La sangre contenida dentro de un tubo de ensayo es colocado en una centrifugadora por 5 minutos. La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos y diferentes densidades por medio de una fuerza giratoria. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor densidad. La centrífuga gira con tal velocidad que separa el sólido y lo deposita en el fondo del tubo. Luego observamos en el tubo la sangre con una separación de sus dos componentes en 3 fases principales. En el fondo encontramos los eritrocitos, por encima de ellos y como una fina capa blanca tendremos leucocitos y plaquetas. Y por último, una capa líquida que es el plasma. Los eritrocitos son el 45% de la sangre total y como dato adicional, a esa concentración de eritrocitos se denomina hematocrito. Los leucocitos y las plaquetas constituyen menos del 1% de la sangre total y el plasma es aproximadamente el 55% de la sangre total, es decir, lo que resta para completar el 100%. Sangre, componentes, plasma y elementos formes. La fracción líquida de la sangre completa, que es la parte extracelular, se llama plasma. Y como dijimos, es el 55% de la sangre total. El plasma sanguíneo, sin los factores de coagulación, fibrinógeno por ejemplo, se denomina suero. Los elementos formes de la sangre están compuestos mayormente por los glóbulos rojos o eritrocitos. Son el 45% de la sangre total, que es el valor del hematocrito. También lo conforman los glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos, siendo menores al 1% de la sangre total. En esta imagen también observamos el porcentaje que constituyen las proteínas, qué proteínas obtenemos ahí, los nutrientes, algunos ejemplos de nutrientes, ejemplos de hormonas que se encuentran en el plasma y otros ejemplos de electrolitos que se encuentran disueltos en el plasma. Observamos que el mayor porcentaje del plasma es el agua, 90-91% de todo el plasma es agua. Hematopoiesis. Recordemos de la descripción de los huesos, la clase anterior, que la formación de nuevas células sanguíneas se denomina hematopoiesis. Hay 2 tipos de tejido conjuntivo, tejido mieloide
y tejido linfoide, que fabrican células sanguíneas para el organismo. El tejido mieloide se conoce como médula ósea roja, ubicado en adultos principalmente en algunos huesos planos como el esternón, costillas y hueso coxal, la cadera. Otros huesos también, pero con menos concentración, como las vértebras, las clavículas y huesos craneales, también contienen pequeñas cantidades de este tejido tan importante, que forma todos los tipos de células sanguíneas y la célula precursor linfático de la médula ósea, excepto linfocitos. La médula ósea inactiva está infiltrada con grasa, y esta médula ósea inactiva se llama médula ósea amarilla. Los linfocitos son producidos por el tejido linfoide y se localizan en ganglios linfáticos, en el timo y el vaso fundamentalmente. Cuando las células sanguíneas maduran, se trasladan a los vasos sanguíneos. Entonces, la hematopoiesis es el desarrollo de los diversos elementos formes de la sangre a partir de células de la médula ósea. Las células por debajo de esta línea horizontal azul oscuro se encuentran en la sangre periférica normal, y las células que están sobre esta línea azul oscura se encuentran dentro del tejido mieloide o el tejido linfoide, que va a dar origen a las células de la sangre, a los elementos formes de la sangre. En círculo rojo se indican los principales sitios de acción. Por ejemplo, hay una hormona, eritropoyetina, y esta va a estimular la formación de eritrocitos. Un eritrocito inmaduro se llama reticulocito, como está en la imagen. En este otro círculo rojo que remarco, observamos diversos factores estimuladores de colonias, con las iniciales CSF, que estimulan la diferenciación de los componentes, tanto granulocito como monocito. Granulocito es G, monocito macrófago M. Entonces tenemos ahí macrófagos y granulocitos. Se remarca otro círculo rojo y L significa interleuquinas. Interleuquinas que son estimulantes de la formación de células basófilas. También en ese nuevo círculo rojo vemos trombo, que significa trombopoyetina. La trombopoyetina es una hormona que estimula el crecimiento de una célula que se llama megacariocito. Y de esta célula, de este megacariocito, se van a desprender del citoplasma varias pequeñas partículas del citoplasma que se llaman plaquetas. Entonces, la trombopoyetina es una hormona que estimula el crecimiento del megacariocito, del cual se van a formar las plaquetas. Por eso las plaquetas reciben también el nombre de trombocitos, por la hormona que se llama trombopoyetina. Observamos también
factores estimulantes de la célula madre, y estos factores estimulantes de la célula madre van a dirigir su serie progenie a diferentes tipos de células. En resumen, la hematopoiesis se inicia con una célula madre o stem cell, y esta célula madre va a generar dos células madres especializadas, una célula madre de línea mieloide y una de línea linfoide. El de línea mieloide comprende eritrocitos o glóbulos rojos, trombocitos o plaquetas y monocitos que se van a diferenciar a macrófagos. Y también tenemos granulocitos que derivan de los mieloblastos. ¿Cuáles son las células que se llaman granulocitos? El eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo. En esta línea mieloide no olvidar que el trombocito deriva del megacariocito. En la otra línea, linfoide, esta se va a diferenciar en dos, en linfocitos T y linfocitos B. El linfocito B posteriormente se diferencia a célula plasmática, y esta es la célula que va a producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Ahora hablemos un poco sobre el eritrocito, también llamado glóbulo rojo o hematíe. Este eritrocito tiene una membrana plasmática resistente, pero flexible, y su membrana celular permite deformarse fácilmente, y así atraviesan los capilares de pequeño diámetro. Vean pues que también presenta una forma de disco bicóncavo, un centro delgado y extremos más gruesos. Esta forma produce una gran superficie de membrana y menos giros en el fluir de la sangre. También vamos a observar la ultraestructura con ausencia de núcleos y ausencia de organelas citoplasmáticas. Esta ultraestructura limita la vida del eritrocito como máximo a unos 120 días y deja más espacio a la hemoglobina en la célula. La espectrina que contiene el eritrocito es una proteína elástica que permite el cambio de forma. Observamos entonces que si no tiene organelas citoplasmáticas, no tiene mitocondrias, por lo tanto su respiración solo es anaeróbica, y de esta manera no consume el oxígeno que transporta. Entonces el eritrocito transporta oxígeno y lo lleva hacia cada célula de nuestro organismo sin que este eritrocito consuma el oxígeno. También vemos que el transporte de gases respiratorios por oxígeno y CO2 se da por, como dijimos, glóbulos rojos. La relación entre eritrocitos y leucocitos es de 800 a 1, y vemos un conteo de glóbulos rojos por milímetro cúbico que en hombres y mujeres varía, y una vida media de 120 días. Entonces, como conclusión, tenemos que el eritrocito, glóbulo rojo o hematíe va a transportar gases como oxígeno, CO2, dióxido de carbono, pero también puede transportar CO, monóxido de carbono. Esta también se puede unir al glóbulo rojo. ¿Qué parte del glóbulo rojo transporta ese gas? La hemoglobina. La hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo rojo. Ahora,
La hemoglobina va a constituir el 33% de esta masa celular. Es la que va a transportar el oxígeno. Los eritrocitos circulan en sangre como máximo hasta 120 días o 4 meses, antes de degradarse, y sus componentes son retirados del torrente sanguíneo, ya sea por el hígado o por el vaso. Hablemos de la estructura de la hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína cuaternaria, ustedes ya lo saben, una proteína conjugada compuesta por una globina y 4 cadenas polipeptídicas, cada una de ellas con un grupo prostético o un grupo hemo que se encuentra en el centro para atrapar el oxígeno. Acá lo estoy subrayando de rojo, grupo hemo conteniendo hierro. Ese es lo que estoy marcando ahí. También podemos observar, y aquí lo encierro de color verde, que la hemoglobina es una estructura proteica tetramérica, porque está compuesto por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y marcando en rojo, y lo señalo con una flecha celeste, el grupo M, que es una estructura tetrapirrólica, constituido por un átomo de hierro. Ahí está marcado en rojo el átomo de hierro, enlazado a 4 anillos pirrólicos a través de sus átomos de hidrógeno. El átomo de hierro, ese átomo de hierro está unido a cada anillo pirrólico y siempre lo encontraremos en estado reducido, en estado ferroso. Entonces, algunos minerales y vitaminas son nutrientes esenciales para producir hemoglobina. No solamente el hierro, también tenemos el folato y la vitamina B12. Este oxígeno se va a fijar a la molécula de hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo y va a transportar estos gases. Los gases respiratorios combinados con la hemoglobina van a tener un nombre especial. Si la hemoglobina se combina con el oxígeno, se llama oxihemoglobina. Si la hemoglobina se combina con el CO2, se llama carbaminohemoglobina. También vamos a ver que la hemoglobina se transporta como máximo 4 moléculas de oxígeno, que es igual a que la hemoglobina transporta 8 átomos de oxígeno. Los glóbulos rojos convierten el CO2 en bicarbonato, y esto es muy importante en la homeostasis del equilibrio ácido-básico. El adulto normal contiene 15 gramos por decilitro de hemoglobina. Ahora, una definición de hemograma. ¿Qué es el hemograma? El hemograma es también llamado conteo sanguíneo completo, iniciales CSC o biometría. Es un elemento diagnóstico básico. En esta fórmula sanguínea se expresa el número, proporción y variaciones de los elementos sanguíneos. El hemograma mide número de eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina, cuánto de hemoglobina tenemos, las constantes corpusculares que determinan el tamaño del glóbulo rojo, el recuento leucocitario, cuántos leucocitos tenemos y cada subtipo, y número de plaquetas. Acá tenemos un ejemplo de cómo expresan esos valores, tanto en valores absolutos como en valores relativos, que son valores porcentuales, y abajo un cuadro que indica lo mismo, que se encuentra en números arriba. Hay un índice. Este cuadro siguiente, de color amarillo, indica un índice entre hematocrito y hemoglobina. Hay una relación. ¿Pero qué es hematocrito? Hematocrito es la relación entre el volumen ocupado por los eritrocitos
y el volumen ocupado por la sangre total. Siempre es un porcentaje. Ese porcentaje es justamente esa relación entre la cantidad de glóbulos rojos que ocupa dentro de la sangre total. Y tenemos acá pues que la hemoglobina en una columna y el hematocrito en otra. La hemoglobina, como ustedes pueden darse cuenta, no es igual en todas las edades. En el recién nacido tienen 15 a 23 gramos por decilitro de hemoglobina. Y esta hemoglobina no se mantiene siempre igual en toda la etapa de nuestras vidas. Tenemos que en la edad escolar varía con respecto al recién nacido. Y en una persona adulta también es diferente. Es mucho mayor la cantidad de hemoglobina en el recién nacido con respecto a un adulto. E incluso en los adultos puede variar en el sexo. No es igual la hemoglobina en la mujer adulta que en el varón adulto. En el varón adulto la hemoglobina es mucho mayor. Pero, ¿cuál es la relación entre hemoglobina y hematocrito? Se establece que normalmente se obtiene una relación de 1 a 3 entre el valor de la hemoglobina y el valor del hematocrito. Es decir, 1 para la hemoglobina y 3 para el hematocrito. Quiere decir que el hematocrito es 3 veces más que la hemoglobina. Así, por ejemplo, si tienes en un varón adulto 15 gramos por decilitro de hemoglobina, el hematocrito tendría que ser 3 veces más. Es decir, multiplicas 15 por 3 y tienes 45% de hematocrito para el varón adulto. Entonces es una proporción de 1 a 3 que siempre se estima. El hematocrito siempre es expresado como porcentaje de sangre completa que ocupan los eritrocitos. Otro componente de la sangre es el plasma, y este plasma contiene en su mayor porcentaje agua, 90-91% del volumen plasmático. También contiene solutos como las proteínas, entre ellas la albúmina, que es el 60% de las proteínas plasmáticas. También contiene otra proteína, globulina, que es el 30% de las proteínas plasmáticas. ¿Y qué incluyen estas globulinas? Los anticuerpos, que nos protegen frente a infecciones. ¿Hay otras proteínas? Sí. ¿Cuáles son? Los factores de coagulación, que es el 4% de las proteínas plasmáticas. Entre ellos, fibrinógeno y protrombina, necesarios para la coagulación de la sangre. Además, el plasma también contiene nutrientes como glucosa, aminoácidos. También encontramos hormonas en el plasma, como la eritropoyetina, que estimula la formación de mayor número de glóbulos rojos. La insulina, que regula el valor, la cantidad de glucosa en sangre. También encontramos en el plasma electrolitos como sodio, potasio, cloro. Y por último, también encontramos en el plasma gases disueltos, como por ejemplo oxígeno y CO2. En el plasma existe el 1.5% de todo el oxígeno transportado en sangre. 1.5% de todo el oxígeno transportado en sangre está en el plasma. Y cerca del 5% del CO2 total transportado en la sangre. ¿Qué propiedades físicas tiene la sangre? Una de ellas es la viscosidad. La viscosidad se define como la resistencia de un fluido a las deformaciones que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse unas de otras. En condiciones fisiológicas, el factor determinante principal de la viscosidad sanguínea es el valor del hematocrito. ¿Las proteínas plasmáticas contribuyen? Sí, pero principalmente el que determina la viscosidad de la sangre es el hematocrito. En consecuencia, cuando el hematocrito aumenta, la viscosidad también aumenta. Si el hematocrito disminuye, la viscosidad de la sangre va a disminuir también.
Propiedades físicas de la sangre. Tenemos la cantidad de sangre va a variar según el tamaño, según el sexo. En un hombre más que en una mujer. Así tenemos que el volumen sanguíneo, la volemia en un adulto joven sano es de 4 a 6 litros, que también se puede representar por el 7 al 9% del peso corporal total. Varía la volemia en el varón con respecto a la volemia en la mujer. En el varón es 69 más menos 10 mililitros por kilogramo de peso, en la mujer 65 más menos 10 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos otras propiedades físicas como la osmolaridad de la sangre. ¿Qué es la osmolaridad? Se usa para expresar la concentración de solutos totales de una solución y se define como la concentración molecular de todas las partículas osmóticamente activas contenidas en una solución. Otra propiedad física que tenemos aquí en este cuadro es el pH de la sangre humana, de 7.2 a 7.4. ¿Pero qué es el pH? El pH es una forma de representar el carácter ácido, neutro o básico de una solución acuosa. Por último, tenemos la velocidad de sedimentación globular, como iniciales VSG, o también llamado eritrosedimentación, que es una prueba diagnóstica de laboratorio utilizada frecuentemente en medicina y consiste en medir la velocidad con la que sedimentan, decantan o caen los glóbulos rojos o eritrocitos de la sangre provenientes de una muestra de sangre en un periodo determinado, habitualmente en 1 hora. Se realizan en 3 etapas. La primera está marcada en rojo, hemaglutinación. Es la tendencia de los hematíes a formar agregados en forma de pilas de monedas. Estos sedimentan de forma muy lenta, por lo que van a determinar la velocidad de todo el proceso. Segundo, la sedimentación. Ahí lo he marcado en rojo también, que es el desplazamiento de los hematíes hacia el fondo de la pipeta a velocidad constante. Y tercero, también está marcado en rojo, acúmulo o depósito en el fondo. Existen factores físicos que van a variar esta velocidad de sedimentación globular, como el tamaño de los glóbulos rojos. Otros factores ajenos a la sangre también varían esta velocidad de sedimentación globular, como la temperatura. También hay otros factores. Uno de los efectos sistémicos que tiene el proceso inflamatorio es incrementar la velocidad de sedimentación globular. También hay factores genéticos que alteran esta velocidad. Y hay otros factores, como por ejemplo vemos acá, punto A, el sexo. Es diferente la velocidad en un hombre que en una mujer. En la mujer puede ser más la velocidad que en un varón, puede llegar a 9 milímetros por hora. También otros factores, la edad. Vemos que el recién nacido no es igual que en la pubertad. En la pubertad es mucho mayor la velocidad de sedimentación globular, 7 a 8 milímetros por hora. Y los que tienen tendencia al aumento son en la etapa de embarazo y en la fase de menstruación. Generalmente la velocidad de sedimentación globular es útil para diagnosticar ciertas enfermedades inflamatorias, pero hay que tener en cuenta que este valor puede alterarse por factores físicos o por la temperatura o por procesos inflamatorios, hasta genéticos, sexo, edad, embarazo o menstruación. Pasando a otro tema, tenemos los grupos sanguíneos, grupo ABO. Los grupos sanguíneos fueron descubiertos en 1901 por el científico Karl Landsteiner y fueron 4 fenotipos principales: el A, el B, AB y O.
El gen ABO se localiza en el brazo largo del cromosoma 9. Para estudiar el grupo sanguíneo AB, se tiene que ver la superficie del glóbulo rojo del eritrocito. En su membrana celular expresa un antígeno y ese antígeno da el nombre del grupo sanguíneo. Entonces aquí en este cuadro podemos observar los grupos sanguíneos ABO, en donde para el grupo A, la primera columna, tenemos que en su superficie celular presenta antígenos o aglutinógenos de membrana tipo A, y por eso viene su nombre, grupo sanguíneo A. Pero el plasma de esta persona contiene aglutininas, que son anticuerpos anti-B. ¿Para qué? Para que no reaccione con los antígenos del glóbulo rojo y no lo destruya el glóbulo rojo. Otro ejemplo, la columna siguiente es grupo B. La persona con grupo B se llama así porque la membrana celular del eritrocito tiene antígeno B y el plasma va a contener anticuerpos anti-A. En la siguiente columna tenemos otro ejemplo, el grupo sanguíneo ABO, AB. Este grupo sanguíneo AB contiene en su membrana celular del eritrocito antígeno A y antígeno B. Pero en el plasma no hay anticuerpos. Y si no hay anticuerpos, lo consideran como receptor universal. Y la última columna, el grupo O grupo 0, le dicen así porque el eritrocito no expresa, no presenta en su membrana ningún antígeno. Por lo tanto, en el plasma va a presentar anticuerpos anti-A y anti-B. Y por esa característica de no presentar antígenos en su superficie celular, el glóbulo rojo, a ese grupo sanguíneo le llaman donador universal. Observamos en este cuadro el resultado de diferentes combinaciones de sangre entre donante y receptor. La columna de la izquierda son las personas receptoras, la sangre del receptor, y la fila superior de la derecha, de color amarillo, es la sangre de donantes. Entonces vamos a ver cómo esta sangre de donantes de color amarillo reaccionan con la sangre del receptor. El receptor va a tener antígenos y anticuerpos en su sangre. Y el donante va a darle glóbulos rojos. La idea es de que no exista reacción entre los anticuerpos del receptor con el glóbulo rojo del donante. Básicamente es el anticuerpo del receptor que no tiene que interactuar con el glóbulo rojo del donante. Entonces, para una persona receptora de grupo O, que tiene anticuerpo anti-A y anti-B, recibe sangre de un donante grupo O. Si es grupo O, no tiene antígenos en el glóbulo rojo. Entonces el anticuerpo no reacciona con el glóbulo rojo. Si no reacciona, no hay aglutinación. Sin aglutinación. Por lo tanto, consideran al grupo O donador universal, porque no va a reaccionar con el grupo O. Y si ves hacia abajo, ese grupo O donante con el receptor del grupo A, con el receptor del grupo B y con el receptor grupo AB, tampoco aglutinan. Sin aglutinación de arriba para abajo, el donante del grupo O, esa columna, no aglutina. ¿Por qué? Porque su glóbulo rojo no tiene en su superficie, ¿qué cosa? Así es, antígenos. Al no tener antígenos, los anticuerpos anti-A y anti-B
no reaccionan con el glóbulo rojo. Por lo tanto, puede ser donador universal. Lo contrario lo podemos ver con el receptor universal. El receptor universal es el grupo AB. Entonces nos vamos a la columna de la izquierda, ese de color azul intenso. El último de ellos es grupo AB. ¿Por qué le dicen grupo AB? Porque en la superficie del glóbulo rojo va a presentar antígenos A y antígenos B. Por eso es AB. Pero si tiene estos dos antígenos en el glóbulo rojo, la membrana, el plasma, no va a tener anticuerpos, ninguno. Por lo tanto, le dicen receptor universal porque no tiene anticuerpos. Recuerden siempre, el anticuerpo es el que reacciona con el glóbulo rojo del donante. Entonces, el donante del grupo O reacciona con los anticuerpos del grupo AB. No. ¿Por qué no reacciona? Porque no hay anticuerpos en el grupo AB. Y si no hay anticuerpos en el grupo AB, puede el donante ser grupo O, puede ser el donante grupo A, grupo B o donante grupo AB. Todos ellos pueden donarle sangre y así contengan en su superficie estos glóbulos rojos antígenos A para el grupo A, antígenos B para el grupo B o antígenos AB para el grupo AB. Ninguno va a reaccionar, ninguno se va a aglutinar en la sangre del receptor porque el receptor no posee anticuerpos en el plasma. Por lo tanto, no hay aglutinación, sin aglutinación en todos ellos. Por eso es que le dicen al grupo AB receptor universal, porque no hay reacción y puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo sin presentar aglutinación, sin presentar una reacción. Y también tenemos que ver otro punto, de que el grupo sanguíneo no solamente es grupo ABO, también es observar el factor RH. ¿Qué es el factor RH? Bueno, se estudió esto en monos rhesus y es una clasificación según aglutinación. Le dicen 85% de las personas es RH positivo y 15% RH negativo. Ese factor RH se transmite como un gen dominante simple y de acuerdo a la característica mendeliana. El gen D, que es el gen del factor RH, es recesivo. Puede ser D mayúscula, D minúscula, D dominante, D recesivo. Entonces, si vemos un D dominante y un recesivo juntos, o dos dominantes juntos, son RH positivo. Solamente dos genes D recesivo juntos van a expresar un factor RH negativo. Por eso, la mayor población de personas presenta el 85% de la población factor RH positivo. El RH es por la investigación realizada en los monos rhesus y el grupo D es el más frecuente, RH positivo. El gen RH está localizado en el brazo corto del cromosoma 1. En este cuadro observamos la reacción de aglutinación en la determinación del grupo y factor RH. Otra vez, como repaso, vemos entonces que la sangre RH positivo tiene antígeno factor RH presente en los eritrocitos y la sangre RH negativo no tiene factor RH en los eritrocitos. No existen anticuerpos anti-RH de forma natural en el plasma. Entonces, vemos que en un caso va a haber aglutinación y en otros casos no va a haber aglutinación. ¿Cierto? En un RH positivo con un anti-RH, obviamente ese anticuerpo anti-RH va a
interactuar con el antígeno RH positivo y lo va a aglutinar, va a haber una reacción. Pero el anticuerpo anti-RH, cuando hace reacción con la sangre RH negativa, no va a encontrar antígenos en el glóbulo rojo. Y si no encuentra antígenos en el glóbulo rojo, entonces no va a aglutinar y va a permanecer normal, no hay reacción. Eso es lo que quiere decir este cuadro. Tenemos acá, como se mencionó anteriormente, que la sangre RH negativo no tiene factor RH en los eritrocitos. No existen anticuerpos anti-RH de forma natural en el plasma. No obstante, aparecen anticuerpos anti-RH en el plasma de personas RH negativas si se han introducido eritrocitos RH positivos en su organismo. Es decir, una persona RH negativa es capaz de generar anticuerpos anti-RH tras la exposición al antígeno RH. ¿Cuál es tu tipo de sangre? En este grupo de imágenes verán la frecuencia de cada grupo sanguíneo y podrán reconocer si el suyo es muy frecuente o poco frecuente. El grupo ORH negativo es donante universal y el grupo ABRH positivo es el receptor universal. Entonces acá estamos juntando ambos conceptos, el grupo ABO y el factor RH. Como nuevo tema, vamos a observar las plaquetas y coagulación de la sangre. Las plaquetas son un tipo importante de elemento forme de la sangre, esencial para la coagulación sanguínea. Los coágulos taponan los vasos sanguíneos desgarrados o rotos y ponen fin a la hemorragia que sería mortal. La plaqueta también se llama trombocito y son fragmentos celulares minúsculos llenos que se han desprendido de una célula precursora mucho más grande. ¿Cómo se llama esa célula precursora grande? Megacariocito. Las plaquetas están llenas de sustancias químicas activadoras de la coagulación. Y estas plaquetas, como puedes ver en la imagen, son de tamaño mucho menor al eritrocito. Las plaquetas se originan del megacariocito, es decir, las plaquetas son fragmentos del citoplasma del megacariocito. Cada megacariocito produce 5.000 a 10.000 plaquetas. La producción regulada por trombopoyetina, es decir, que la trombopoyetina es una hormona que regula la producción de estas plaquetas. ¿Cuánto hay normalmente en sangre? El recuento normal es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y el tamaño es de 0.5 a 0.7 micrómetros. Es pequeñísimo, mucho más chico que un glóbulo rojo. Tiene forma de disco. Su vida es de 7 a 10 días y se localiza 2/3 en la sangre y 1/3 en el vaso. Ahora vamos a tocar el término hemostasia. Hemostasia se define como el conjunto de procedimientos de los componentes celulares y plasmáticos que interactúan en respuesta a una lesión vascular.
La hemostasia tiene como objetivos mantener la volemia, mantener la integridad vascular, la búsqueda de condiciones de cicatrización óptimas y evitar infecciones. Por lo tanto, la finalidad de la hemostasia es mantener la integridad vascular y promover la resolución de la herida. ¿Cuáles son las etapas de la hemostasia? Tenemos que existe primero una lesión vascular, ¿no? Y observamos acá que la lesión vascular se va a producir por un daño, una irregularidad en el tejido epitelial que recubre y reviste por dentro el vaso sanguíneo, el endotelio. Y la primera reacción que existe es la vasoconstricción. Esa vasoconstricción es lo que activa el proceso de la hemostasia. El inicio de este proceso es la vasoconstricción. Va a tener una respuesta miógena, una respuesta neural y una respuesta humoral. Miógena, ¿por qué? Por la contracción del músculo liso del vaso sanguíneo. Neural, por la acción del sistema nervioso simpático, parasimpático, reacción nerviosa, el sistema nervioso. El sistema nervioso actúa sobre el vaso sanguíneo. Y una respuesta humoral, que es por acción endocrina, a reacción hormonal, como por ejemplo la adrenalina. El segundo paso es el tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario es la hemostasia primaria o también llamado tapón blanco. Y aquí se activa la plaqueta y luego se produce la agregación plaquetaria. El tercer paso es la hemostasia secundaria o tapón rojo. En este paso se activan los 13 factores de coagulación con la única finalidad de formar la malla de fibrina y colocarse sobre el tapón plaquetario, manteniendo el coágulo firmemente adherido a la lesión vascular, evitando así el desprendimiento de este coágulo para que no circule por la sangre como un émbolo. Cuarto y último paso, cuando la herida se reparó por completo, el coágulo de fibrina se destruye y a este proceso se denomina fibrinólisis. Por lo tanto, los componentes fisiológicos de la hemostasia son 1. Vasoconstricción, 2. Formación de tapón plaquetario, 3. Formación de fibrina y 4. Destrucción de la fibrina, también llamado fibrinólisis. Ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos. Glóbulos blancos o también denominados leucocitos. Estos muestran un núcleo prominente y en ocasiones de forma extraña. Una imagen muy distinta de la correspondiente a los eritrocitos, que carecen de núcleo. Los leucocitos no tienen hemoglobina y por este motivo son casi transparentes sin teñir. Una masa de leucocitos parece blanquecina por la difusión de la luz, igual que los copos de nieve, transparentes, tienen un color blanco cuando se encuentran en una masa. Todos los leucocitos participan en la inmunidad, pero cada tipo y subtipo tienen una misión exclusiva, como fagocitar partículas extrañas al organismo o células infectadas por virus. Los glóbulos blancos son derivados de la serie mieloide o de la serie linfoide. Los leucocitos son las unidades móviles del sistema de defensa del organismo. La función principal es combatir infecciones y agentes tóxicos.
en círculos rojos encierro a los granulocitos y agranulocitos. Los distintos tipos de leucocitos se dividen según la presencia o ausencia de gránulos teñidos en su citoplasma. Los leucocitos granulares, granulocitos, tienen gránulos teñidos y comprenden los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los leucocitos agranulares, agranulocitos, carecen de ellos y comprenden los linfocitos y monocitos. De color verde, en un cuadro verde se encuentran los granulocitos y monocitos, que se encargan de la defensa ante los microorganismos, es decir, la fagocitosis. En recuadro azul están los linfocitos T y linfocitos B, del cual derivan las células plasmáticas, que se encargarán de generar el sistema inmunitario específico. Las flechas verdes señalan las células que se forman parcialmente en la médula ósea roja, los granulocitos, monocitos y algunos linfocitos. Solamente un tercio entra a la circulación sanguínea sistémica. Con flechas de color rojo señalamos a las células que se forman parcialmente en el tejido linfoide, los linfocitos y células plasmáticas. Las células del sistema inmunitario se originan de la célula madre hematopoyética de la médula ósea roja. Se divide para generar dos células madre especializadas, la célula madre linfoide, que da lugar a linfocitos T y B, y la célula madre mieloide, que origina los granulocitos, monocitos, algunos linfocitos, eritrocitos y megacariocitos. Los glóbulos blancos. Normalmente, el número total de leucocitos por milímetro cúbico de sangre oscila entre 5.000 y 10.000. Se usa el término leucopenia para describir un recuento de leucocitos anormalmente bajo, inferior a 5.000, y leucocitosis al recuento anormalmente elevado, es decir, más de 10.000. En este cuadro observamos la fórmula diferencial de los leucocitos. Es un tipo especial de recuento de leucocitos que revela más información que limitarse a contar el número total de leucocitos, porque revela el valor de los distintos tipos y subtipos de leucocitos en una muestra de sangre, tanto en valores absolutos como en valores relativos o porcentuales. Así vemos el valor de los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, T y B. Y también vemos un subtipo de neutrófilos, los abastonados. Entonces acá estos neutrófilos abastonados son células inmaduras y si aumentan mucho su porcentaje, están indicando una infección aguda y un trabajo intenso de la médula ósea que envía a la circulación células que no están preparadas aún. Vamos a ver ahora las propiedades del neutrófilo y macrófagos. Entonces, los neutrófilos y monocitos que van a ser monocito macrófago, atraviesan poros vasculares por diaperesis para migrar a diferentes tejidos donde se requieran. Estas células tienen movimientos ameboides para desplazarse al lugar requerido. Así vemos inicialmente, lo encierro en rojo, que los tejidos lesionados o inflamados tienen muchas sustancias químicas que atraen a estos polimorfonucleares y macrófagos. Este proceso es la quimiotaxis, la atracción al foco inflamatorio, quimiotaxis. Luego, este leucocito va a rodar sobre la célula endotelial, es decir,
el rodamiento. Después se va a adherir firmemente a esta célula endotelial, la adhesión. Y por último, finalmente, migrará al lugar requerido. La fase de migración. Entonces tenemos las 4 fases: la atracción o quimiotaxis, rodamiento, adhesión y migración. La fagocitosis es la digestión del agente atacante principal función de neutrófilos y macrófagos. Entonces, esta digestión es realizada por macrófagos o neutrófilos, y el organismo cuenta con mecanismos para reconocer materiales extraños. ¿A cargo de quién? Del sistema inmune. Esos anticuerpos se unen a receptores de membrana del fagocito. Cuando se une a las células de este fagocito se llama opsonización, para que ocurra la fagocitosis. Si no, no ocurre la fagocitosis. Necesita primero la opsonización. Los neutrófilos envían pseudópodos, falsos pies, y crean una cámara cerrada, es decir, terminan de cerrar la cámara donde invaginan la partícula que van a fagocitar. Entonces se forma una vesícula fagocítica, o también llamado fagosoma. Este fagosoma se combina con enzimas digestivas, convirtiéndose en fagolisosoma, para digerir la partícula que ha fagocitado, y los cuerpos residuales o material indigerible se va a eliminar. Como lo pueden observar ustedes en esta imagen de color blanco y negro arriba a la izquierda. Ahí se ven todos los pasos que se han estado comentando punto por punto para lo que es el proceso de fagocitosis. El sistema linfático. El sistema linfático, ustedes pueden ver de que está constituido por líquido linfático, que es la linfa, los vasos linfáticos y muchos órganos linfoides. La linfa, ¿qué cosa es? Es el exceso de líquido que persiste en el líquido intersticial tras el intercambio capilar que se drena desde los espacios tisulares y es transportado por los vasos linfáticos de regreso al torrente circulatorio. Es decir, ustedes pueden ver cómo la linfa sigue el mismo curso de la vena y la linfa, ese líquido linfático, regresa al torrente circulatorio, es decir, regresa al corazón. Toda la linfa regresa al corazón. La función: 1. Facilita el retorno de los fluidos corporales al torrente circulatorio. 2. Regresa y transporta las grasas y proteínas al torrente circulatorio. Y 3. Produce linfocitos y anticuerpos contra microbios. De este modo, el sistema linfático es una parte importante del sistema inmune. El sistema linfático, junto con el sistema hematopoyético y el sistema cardiovascular, es decir, estos 3 sistemas, linfático, hematopoyético y cardiovascular, están conformando el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es la unión de estos 3 sistemas: linfático, hematopoyético y cardiovascular. Acá podemos ver cómo la alta presión del líquido intersticial hace de que el plasma atraviese el vaso linfático y se convierta en linfa. Entonces, los vasos linfáticos permiten el movimiento unidireccional de la linfa. ¿Por qué? Porque tienen válvulas por dentro. Y eso hace de que siga una sola dirección la linfa, un solo sentido su recorrido. Los capilares linfáticos son diminutos tubos de extremo ciego
distribuidos por los espacios tisulares. El conducto torácico es el conducto linfático más grande y drena las 3/4 partes del cuerpo en las venas grandes del cuello. Los ganglios linfáticos filtran la linfa, localizados en grupos a lo largo de los vasos sanguíneos. Los capilares linfáticos siguen la dirección de las venas, como ustedes pueden estar viendo. Están revestidos por endotelio. Por sus presencias de válvulas tienen un aspecto de rosario, ayudando a mantener el flujo de la linfa en un solo sentido. Son más porosos. Estos vasos linfáticos permiten que moléculas de mayor tamaño, entre ellas las proteínas y otras sustancias, así como líquido, entren al vaso linfático hasta que finalmente vuelven a la circulación general. La linfa es el exceso de líquido que persiste en el líquido intersticial tras el intercambio capilar que se drena desde los espacios tisulares. A diferencia de la sangre, la linfa no fluye una y otra vez a través de vasos que forman una ruta circular. No es así. Órganos linfoides. Los órganos linfoides son productores de células inmunes. Entonces, los órganos linfoides primarios son centrales, permiten el desarrollo y maduración de linfocitos en células maduras con capacidad inmunitaria. Estos son el hígado fetal, la médula ósea prenatal y médula ósea postnatal y también el timo. Entonces tenemos acá también que los órganos linfoides secundarios son periféricos y mantienen un ambiente adecuado para que las células inmunitarias puedan reaccionar entre ellas y con otros cuerpos para generar una reacción inmunitaria en general. Estos son los órganos linfoides secundarios, los ganglios linfáticos, el vaso, tejidos linfoides relacionados con la mucosa, tejidos linfoides relacionados con el intestino. También tenemos estructuras con función de barrera. Estas estructuras con función de barrera, el organismo humano al estar expuesto al medio ambiente tiene contacto con múltiples organismos potencialmente patógenos que pueden lograr ingresar al medio interno o penetrar las barreras que aíslan nuestro medio interno. El organismo cuenta con estructuras que funcionan como la primera línea de defensa. Tenemos barreras mecánicas, químicas y biológicas. Estas 3 barreras, mecánicas, químicas y biológicas, constituyen la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa, el sistema inmunitario innato. Y la tercera línea de defensa es el sistema inmunitario adaptativo. Vamos a hablar de la primera línea de defensa, la barrera mecánica. La primera línea de defensa es la barrera mecánica, química y biológica. Estas 3 se suman en la defensa del organismo. La barrera mecánica está formada por la piel, mucosa digestiva, vías respiratorias y vía urinaria, como se muestra en la imagen. La barrera química es la segunda barrera de la primera línea de defensa. Tenemos aquí que la barrera química se agrega a las barreras mecánicas. El pH ácido se presenta en la piel, se presenta en el estómago, en la vagina, y se crea un ambiente con diferente grado de pH y un ambiente adverso para el crecimiento de microorganismos. Además, se secretan moléculas bactericidas que están en las secreciones o formando parte de los tejidos. En la piel podemos encontrar moléculas que inhiben el crecimiento bacteriano con enzimas que digieren algunos microorganismos. En las mucosas también podemos encontrar enzimas y otras moléculas que limitan el crecimiento bacteriano. Podemos encontrar en saliva, moco de las vías respiratorias, en las lágrimas, por ejemplo. La otra barrera es la barrera biológica. En esta barrera biológica podemos encontrar estos microorganismos comensales en la piel, en el tubo digestivo, en la vagina, etc. Esta barrera biológica se presenta en el intestino grueso con la flora bacteriana, en las ocasiones que se da un tratamiento antibiótico
puede ocurrir la disminución de un tipo de bacterias, lo cual ocasiona el desequilibrio que altere el normal funcionamiento del intestino. Con respecto a la barrera biológica, se refiere a los microorganismos que son comensales en diferentes partes del cuerpo humano. Protegen su territorio, obviamente, e inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Entonces, revisando el logro de la semana, de esta semana 4, es el siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante describe la composición y funciones básicas de la sangre y el sistema linfático. La conclusión de la sesión. 1. La sangre está compuesta de plasma y elementos formes. 2. Los eritrocitos transportan oxígeno a los tejidos. 3. Los leucocitos están integrando el sistema inmune. 4. Las plaquetas participan en la coagulación sanguínea, hemostasia. 5. La inmunidad innata y adaptativa es la segunda y tercera línea de defensa del organismo respectivamente. 6. La linfa es el plasma filtrado por los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial y que no se reabsorbe. Y 7. Existen barreras mecánicas, químicas y biológicas como primera línea de defensa en nuestro organismo. Aquí pueden encontrar bibliografía básica y complementaria, indicando las páginas en donde pueden aumentar su bagaje cultural y complementar lo visto en esta clase. Muchas gracias. Eso es todo. Buen día, nos vemos en otra ocasión.